Amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a empezar con este biotest de 20 preguntas. Pregunta uno: hombre de 58 años, fumador importante con antecedentes de bronquitis secundarias en una TB antigua, acude a servicios de urgencias por presentar un episodio de expectoración de sangre roja rutilante, cuantificada en 400 ml en las últimas 2 horas. Al ingreso, taquicárdico, polineico y la saturación al 88% del ambiente, ruidos agregados en la base pulmonar derecha. ¿Cuál será la conducta más adecuada en este paciente? ¿Qué hacemos con este paciente, doctores? Trasladamos de inmediato al pabellón de lobectomía, realizamos fibrobroncoscopía en la sala de urgencias para identificar el sitio de sangrado, identificamos o solicitamos una angiotomografía de tórax en forma inmediata para descartar una TEP, o iniciamos tratamiento antibiótico de amplio espectro, o directamente empezamos en la vía aérea, colocar al paciente de cúbito lateral, y solicitamos una evaluación de radiología intervencionista. Podrá ser. ¿Qué alternativa creen que es la correcta, doctores, en este caso? Y ojo que nos dice conducta inicial, ante que tenemos hemoptisis masiva, 400 ml en 2 horas, pues es muchísimo, pero muchísimo. Esto es algo muy grave. Por los datos que tenemos acá también, pues acá más que ver secundaria que, aquí nos dice bronquiectasias, TB antigua, pues bueno, al final tenemos hemoptisis, lo cual pues es lo más resaltante en este caso. Y como ya sabemos el diagnóstico, o al menos un diagnóstico pues senosológico, podemos ver algo sindromático también quizás, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? No lo vamos a llevar a la lobectomía, esto sería el último paso, simplemente como que ya no queda nada más que hacer y bueno, ya que vamos a la lobectomía. Acá, pues en este contexto es el incorrecto, fibrobroncoscopía para identificar el sitio de sangrado, podría ser lo correcto, identificamos el sitio, pero aquí tenemos hemoptisis masiva, no vamos a lograr ver nada. Descartada. Esto pues no es una TEP, la descartamos, iniciamos tratamiento antibiótico. ¿Por qué vitamina K? ¿Será algo de la coagulación? Pues no es una hemoptisis, está fuera de el área de la coagulación e incluso no es una infección tampoco para pensar en antibióticos de amplio espectro. Acá nos habla de bronquiectasias, que es el antecedente más importante. Entonces, pues sí, es lo correcto que asegurar la vía aérea, no nos podemos olvidar del ABC, donde es muy, pero muy importante siempre, o como manera inicial, o de manera inicial, asegurar la vía aérea. Pues esto es lo más. Bueno, era una pregunta de doble filo. O podíamos pensar en el traslado inmediato, o de pensar en la vía aérea. Pues ya, eso sí ya depende del razonamiento de cada uno de nosotros, pero para la UNACOM, si nos habla de una conducta inicial, una hemoptisis, pues deberíamos ver primero la vía aérea. También lo colocamos en el cúbito lateral para que no afectara al otro pulmón que no está con eso del sangrado. Y la evaluación por radio o radiología intervencionista, que al final, pues eso se tratará de la embolización. Entonces, bueno, vamos a ver la explicación y nos dice del ABC, que sí, pues el ABC es lo primero que debemos pensarlo, de cúbito lateral, porque si lo colocamos así, el pulmón que sangre está en posición más abajo, la sangre se queda ahí por gravedad y no va a inundar o no va a afectar al pulmón. Esto simplemente por algo de gravedad, por algo de lógica. Y finalmente lo llevamos a embolización para. Así, nos dice esto, vamos a leer esto. La hemoptisis masiva se operaba en urgencia, pero la mortalidad era alta. Entonces, pues bueno, se hace un versus entre la circulación sistémica y pulmonar, donde el 90% de la hemoptisis se origina por las arterias bronquiales. La radiología intervencionista puede entrar mediante un catéter, tapar el vaso específico, controlamos el sangrado y es, pues, muy exitoso. Al final, la embolización es el nombre, pienso, el más usado, lo cual, pues, al final será lo correctísimo, más que operar. Vamos a la pregunta número 2. Un hombre de 68 años consulta por astenia y adinamia y 3 meses de evolución. En sus antecedentes destaca hipertensión arterial y una enfermedad renal crónica etapa 3B. Al examen físico destaca palidez de las conjuntivas y piel, sin otras alteraciones. Elaboraba muestra hemoglobina de 9,2, hematocrito 28%, volumen corporal medio 86, nos dan acá los datos que están normal, y reticulocitos en 0,5%. ¿Cuál de las siguientes condiciones no es la causa más probable de este hallazgo hematológico y generalmente no se presenta con macrocitosis? Consumo de alcohol, anemia de enfermedades crónicas, déficit de vitamina B12, síndrome mielodisplásico, hipotiroidismo severo.
Esta pregunta como que sí está algo sencilla. Esto pues es una normocítica. Normocítica, claramente, volumen corpuscular medio está en valores normales, incluso para no olvidarnos, está acá la referencia. Es una anemia normocítica. ¿Qué hacemos con esto? Simplemente varias maneras de verlo esta pregunta. Primero por los antecedentes, que creo que es la manera más fácil, o simplemente recordando cuáles son macrocíticas y cuáles son normocíticas. Consumo de alcohol, pues sí es macrocítica y este consumo de alcohol viene incluso más antes de que dé la anemia. O esta macrocitosis viene más antes de la anemia por el consumo de alcohol y esta pues sí es una macrocítica. Y no tenemos antecedentes. Enfermedades crónicas, pues aparentemente sí es la correcta. Antecedentes que cuadran a la perfección, incluso enfermedades de la crónica, pues es lo más típico. El volumen corpuscular medio, bueno, esto, todo cuadra. Déficit por vitamina B12 en pacientes vegetarianos, veganos, con alguna cirugía del estómago, da una anemia megaloblástica, donde pues megaloblástica macrocíclica. Mielodisplásico no, sí en pacientes adultos mayores, pero por lo general igual pues nos da una macrocitosis. Y el hipotiroidismo severo hipotiroidismo, como causa rara, sí podría ser la correcta, pero sería muy raro, la verdad, pues bastante raro, incluso no tenemos acá los antecedentes, a menos que diga hipotiroidismo en tratamiento o que ya tuvo. Sería muy raro que sea esta la alternativa correcta. Pienso que nos debemos quedar con la alternativa B, anemia por enfermedades crónicas, la cual la marcamos y sí, era lo correcto. Pero ojo, el hipotiroidismo severo igual como que sí, sí podría dar una macrocitosis. La explicación nos dice que la anemia de enfermedades crónicas se presenta típicamente con normocítica y normocrómica en etapas iniciales, aunque puede volverse microcítica en fases más avanzadas. No suele cursar con el volumen corpuscular medio elevado y en contraste las causas clásicas de anemia macrocítica, déficit de vitamina B12, alcoholismo, hipotiroidismo, mielodisplasia, pero este hipotiroidismo severo, como dice acá, sí puede llegar a verse en una macrocítica, pero es muy raro. Si lo buscamos, pues sí podemos encontrar. Vamos a la pregunta número 3. Un lactante de un mes de vida previamente sano y llevado a control de niño sano. El examen físico se encuentra activo, rosado con buena perfusión. Se ausculta un soplo sistólico de grado 3 de 6 en el borde external izquierdo bajo con irradiación en barra, asociado a un segundo ruido normal. No se palpa hepatomegalia ni pulsos disminuidos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable y la asociación fisiopatológica correcta? Comunicación interventricular. Pensando en cardiopatía cianótica con flujo pulmonar, comunicación intraauricular, un shunt de derecha a izquierda, un ductus arterioso persistente, soplo continuo en maquinaria, coartación de aorta, soplo sistólico eyectivo con pulsos femorales prominentes o un tetralogía de Fallot, flujo pulmonar aumentado con cianosis precoz. En este caso, lo que es totalmente incorrecto es la tetralogía de Fallot. Esta es cianótica, da cianosis, imposible que sea rosado. La cortación de aorta también lo descartamos porque acá no vemos pulsos que no se palpan, no se los llega a encontrar en los miembros inferiores característicamente descartada. Ductus arterioso persistente, que es en soplo de maquinaria de Gibson, sistólico, diastólico, descartada. Y nos queda dos, comunicación intraauricular e interventricular, donde pues acá tenemos un soplo sistólico, en ambas es un soplo sistólico, pero este es holosistólico en toda la sístole. Esto lo diferencia de qué? De la CIA. Este es un CIB. ¿O ustedes creen que es una CIA? Esta CIA es un soplo sistólico pero eyectivo por un shunt de derecha a izquierda, por el contrario de una cardiopatía cianótica característica de CIB. Además, este datito que, pues bueno, quizás lo vemos en segundo plano, pero también es importante recordarlo, la irradiación en barra que es propia de la CIB. Entonces, pues, ¿qué nos dice la explicación? El origen del soplo, lo sistólico en barra. El soplo del CIB ocurre cuando hay un agujero en el tabique que separa los ventrículos, hace gradiente de presión en condiciones normales, pues el ventrículo izquierdo es mucho mayor que el derecho. Acá, en este fenómeno, ocurre al revés. O lo sistólico, porque pertenece dentro de la sístole, es asianótica, ese es un shunt de izquierda a derecha. Por eso es asianótica. Eso significa que la sangre ya pasó por los pulmones y está oxigenada. La paradoja del tamaño, bueno, este va en un CB pequeño, grande, eso es demasiado específico, pienso yo, y las consecuencias, el hiperflujo pulmonar. Incluso el buen editor se tomó el tiempo para mostrarnos acá un ejemplo donde se describirá un lactante que se cansa de mamar, diseña de esfuerzo, suda mucho, diaforesis y no gana peso. Eso suele ocurrir en los 2 meses de vida, que es cuando bajan las resistencias pulmonares del recién nacido y el flujo de izquierda a derecha se hace máximo. Bueno, igual ya la vimos, creo que en otra pregunta, pero está muy bueno para recordar.
Vamos a la pregunta número 4. Un paciente de 19 años consulta por odinofagia leve, rinorrea acuosa y tos seca de 2 días de evolución. Al examen físico se suele faringe congestiva, cefas rojas, sin exudados, ausencia de adenopatías cervicales, temperatura de 37,2 grados. Refiere dificultad respiratoria, no refiere dificultad respiratoria ni trismus. ¿Cuál es la conducta más adecuada en ese caso? Vamos a pedir hemograma, perfil hepático, pensando en mononucleosis infecciosa. Derivamos otorrinolaringología para descartar absceso preamigdalino. Indicamos tratamiento sintomático con analgésicos y abundantes líquidos. Iniciamos tratamiento con amoxi 500 miligramos cada 8 horas. O pensamos en solicitar un test rápido de Streptococcus para esperar el resultado y tratarlo. Pues esto no es algo bacteriano. Comencemos por ahí. Por historias de Centor, totalmente descartada. Y tampoco es una mononucleosis infecciosa porque esta viene con esplenomegalia, estas linfadenopatías, el exudado que es característico. Entonces descartamos todas las bacterianas y también la mononucleosis que pues no corresponde acá. Y para hacer un absceso amigdalino tampoco. Esto es incorrectísimo. Temperatura de 27,2, no hay dificultad respiratoria, no hay trismos, bueno, no hay nada para pensar en absceso perimidalino, lo cual nos queda pensar en qué, en indicar tratamiento sintomático con analgésicos y abundante líquido, porque eso seguramente será algo viral, un síndrome gripal viral puede ser. Y bueno, estamos en lo correcto, la clave, síntomas extra, tos y rinorrea en la práctica clínica, la odinofagia puede ser el síntoma inicial de muchas, pero muchas cosas. Acá puede ser un versus entre una faringitis viral, una bacteriana, donde pues por los datitos, no hay por historia de center, pues probablemente es un resfriado común, un síndrome viral en sí. En estos casos sabemos que es algo limitado, solamente se da manejo sintomático con el paracetamol, por ejemplo, que es lo más clásico, y también líquidos, abundantes líquidos para mantener la mucosa ¿qué es esto? Húmedo. Y no damos antibióticos, obviamente. Vamos a la pregunta número 5. ¿Qué medicación es la más... eh, ¿qué medicamento es el más efectivo para prolongar la sobrevida en insuficiencia cardíaca severa? Bloqueadores de calcio, digitálicos, bloqueadores beta, ácido salicílico, diuréticos. Bloqueadores de calcio, por lo general, no se lo usa tanto, incluso me atrevería a decir que están contraindicados en insuficiencia cardíaca severa. Los digitálicos nos sirven para controlar la frecuencia, incluso uno de los más preferidos, en una fibrilación auricular. En este caso, donde tengamos una insuficiencia cardíaca severa, pues no nos sirve de mucho. Bloqueadores beta, que pues sí, sí, doctor, eso es lo correcto. El ácido acetilsalicílico, que se lo puede pensar, pero una insuficiencia cardíaca posterior a un infarto agudo de miocardio, sí, podría ser un tratamiento estándar, pero en este caso no sería lo correcto. Diuréticos no es para la sobrevida, es para los síntomas, como por ejemplo el más clásico, furo. Acá beta bloqueadores junto con YECA, ARA2, perdón, YECA o ARA2. ¿Qué más tenemos acá? Espironolactona, esos los mineralocorticoides. Y también combinarlos con los escludos, pues son buenísimos. Estos cuatro fármacos son los más clave para pensar en prolongar la sobrevida del paciente en insuficiencia cardíaca. Entonces, marcamos alternativas. Sí, pues sí, estamos en lo correcto. Una pregunta sencilla, donde nos dice que lo típico, los fármacos, pues por elección acá para prolongar la vida son los beta bloqueantes, carvedilol, metoprolol, bisoprolol. Son los típicos, disminuyen o bueno, bloquean el efecto adverso del exceso de las catecolaminas y así también reducen el remodelado. Como complemento, los YCARA2 que sabemos que que se los usa. Vamos a la pregunta número 6. Un hombre de 58 años con antecedentes de hipertensión arterial mal controlada consulta en urgencias por presentar cefalea craneana intensa, confusión y visión borrosa de 2 horas de evolución. El examen físico destaca una presión arterial de 210/130. El examen de fono de ojo revela la presencia de hemorragias en llama y exudados algodonosos, sin evidencia de edema de papila. El paciente se encuentra desorientado en tiempo. ¿Cuál es la conducta inmediata más adecuada? Damos furo 40 miligramos endovenoso como medida única y dar el alta con ajuste de su medicación habitual. Hospitalizamos en una unidad de cuidados monitorizados. Iniciamos la betalol endovenoso para reducir la presión arterial entre 20 y 25%. Damos captopril 25 miligramos por vía oral y revelamos la presión en media hora o una hora, buscando si descendió. Damos nifedipino 10 miligramos en cápsula para asegurar el descenso rápido y potente de la resistencia vascular. Iniciamos una infusión de nitroprusiato de sodio con el objetivo de normalizar la presión arterial a menos de 140/90 antes de 30 minutos para evitar una ACV. Esta es una pregunta típica del UNACO, una pregunta sencillita donde no nos debemos confundir con los nuevos términos que hay. Ya no es una emergencia hipertensiva, sino hay otros nombres.
¿Esto qué será? ¿Emergencia o urgencia? Recordemos que aquí la clave no es ver solamente la presión, sino que afecte a un órgano diana. Y acá, pues sí afecta a órganos diana. Por ejemplo, el estado de conciencia está desorientado en tiempo, puede ser una encefalopatía hipertensiva. El fondo de ojo que nos revela hemorragia se llama, puede ser una retinopatía hipertensiva. Entonces, pues ya hay datitos de que afecte a los órganos diana, órganos blancos. La furo acá no nos va a ayudar en nada, no tiene nada que ver acá la furo. No está contraindicadísimo el hecho de bajar la presión sumamente rápido, tenemos teorías de donde no se ve, y entre la betalol o captopril, pues lo correcto será darle la betalol, este es de elección en estos casos, pero para ustedes, ¿esto sería una emergencia o una urgencia? Pues es una emergencia, doctores. Si fuera urgencia, daríamos captopril 25 miligramos por vía oral, esperamos cómo está la presión, y bueno, según eso vamos a regular. Pero en este caso, daño a órgano blanco, la betalol, de elección. El diagnóstico se lo hace según el daño al órgano blanco. En este caso, pues sí tenemos esto de la confusión y del ojo, así que confirmamos ya nuestra sospecha diagnóstica. El manejo será con la betalol, el más o por excelencia. Si la tenemos como alternativa, pues buenísimo. Lo correcto será mantener una presión meta o disminuir esta presión que está altísima hasta un 20-25% en la primera hora. Vamos a la pregunta número 7. Adolescente de 14 años con adenofagia, fiebre de 39 grados, exudado amigdalar y linfocitos atípicos en sangre cuya anticuerpos heterófilos positivos. ¿Qué etiología es la más probable? Virus Epstein-Barr, Coxsackie, Streptococcus pyogenes, Mycoplasma pneumoniae, adenovirus, donde adenovirus podría ser, pero no. Exudado amigdalar es muy raro, incluso no hay en adenovirus. Y si hubiera, fuera muy raro, no hay linfocitos atípicos, bueno, anticuerpos heterófilos no hay para nada. Linfocitos sí, pero atípicos no, también sería muy raro. Dato extra que puede venir también con ciertas adenopatías y relacionado la conjuntivitis, que también puede existir. En este caso no es. Micoplasma neumonía, bueno, tenemos un adolescente, podemos llegar a pensarlo, pero da una neumonía atípica. Y por más que sea típica, no va a venir con anticuerpos heterófilos positivos. Descartada la piógenes, obviamente es totalmente incorrecta, no viene con linfocitos atípicos. Coxsackie, que es la pangina, pues nos tendría que dar datos de vesículas en el paladar blando. Descartada, lo cual nos deja con el virus de Epstein-Barr, lo cual sí es totalmente correcto por los linfocitos atípicos, más que ver el exudo amidalar, y también por los anticuerpos heterófilos, que este es el monospot positivo, lo cual confirma muy bien el Epstein-Barr. Igual y pues dato clave que no debemos dar amoxi, no nos debemos confundir porque si no le hacemos rush al paciente. La mononucleosis infecciosa, lo cual pues lo que nos estamos enfrentando, se caracteriza por tener esta fiebre, faringitis exudativa, adenopatías cervicales o linfadenopatías cervicales, que es lo un poco más característico. Tendrá linfocitos atípicos, los monospot positivos, que son los anticuerpos heterófilos. Todo esto pues es el cuadro típico, sumamente típico. El tratamiento es sintomático, el uso de penicilinas pues estará contraindicado por el rash macular que puede existir después de darle ese antibiótico. Vamos a la pregunta número 8. ¿Cuál es el criterio diagnóstico del síndrome de apnea obstructiva del sueño en adultos? CO2 arterial elevado en vigilia, PaO2 menos de 60 durante el sueño, índice de apnea y hipopnea más de 15 eventos, hora sin síntomas, somnolencia diurna sin estudio de sueño o índice de apnea y hipopnea mayor a 5 eventos hora con síntomas diurnos. Pregunta sumamente sencilla. El CO2, PaO2, pues nos dirá que nos habrá una insuficiencia parcial, una insuficiencia respiratoria parcial, por ejemplo, por AP2, pero más allá de ello, somnolencia diurna sin estudio de sueño, somnolencia diurna que sí puede ser, pero necesitamos un estudio de sueño, obviamente. El gol estándar para este SAOS es la polisomnografía. ¿Y qué mide la polisomnografía? Pues este índice hipopnea, donde lo correcto será pensar en la alternativa E, más de 5 eventos, mayor a 15, pues está dentro de los mayor o igual a 5. Y además que sí o sí debe haber síntomas diurnos también. No es que no haya síntomas, sino que también síntomas, es lo correcto. Esto es más que todo por definición. Este SAO se diagnostica por la polisomnografía, por eso nos lleva a pensar en el índice de hiponea, que debe ser mayor a 5 eventos hora, somnolencia excesiva, cefalea matutina, tiene que haber síntomas. Se obtiene mediante, ya lo dijimos, la polisomnografía, la apnea, cese completo de flujo aéreo por más de 10 segundos, la hipopnea es la de reducción o la disminución del flujo respiratorio a más de 30%, que pues bueno, esos son los datos más, no sé, más básicos para pensar en los datos de una polisomnografía.
Vamos a la pregunta 9. Una embarazada de 20 semanas, previamente deportista y sin antecedentes mórbidos, acudas o control prenatal. Pregunta si se puede continuar realizando ejercicio físico. Su embarazo ha sido fisiológico hasta la fecha y la ecografía morfológica es normal. ¿Cuál es la recomendación más adecuada según la evidencia? Indicar ejercicio alto impactado para mejorar la mineralización ósea fetal, permitir solo caminatas lentas, no más de 10 minutos al día, fomentar el ejercicio aeróbico de intensidad moderada, menos de 150 minutos a la semana, suspender todo ejercicio físico por riesgo de desprendimiento de placenta, realizar solo el reposo relativo, ya que el segundo trimestre es el de mayor riesgo de aborto tardío. Esa es una pregunta clásica, pero muy clásica, más que todo tal vez de la práctica clínica. Entonces, pues acá es lo que siempre decimos a los pacientes, que el ejercicio no debe ser limitado, no debemos inducir a que los pacientes, al menos embarazadas, como en este caso, sean sedentarias, está mal. Sí está bien hacer ejercicio aeróbico, pero tampoco es de alto impacto, no tiene nada que ver que va a mejorar la mineralización ósea, eso está mal. De hecho, el simple hecho de que nos diga alto impacto está totalmente mal. Y tampoco hacer caminatas mínimas, cortas, ni tampoco pensar en sedentarismo. Así que lo correcto será fomentar el uso aeróbico de intensidad moderada, 150 minutos a la semana o 3 veces a la semana, que es su equivalencia. Ya que antes se decía que no se debería hacer nada, pensando tal vez en un síndrome de fragilidad en una paciente embarazada, pero pues lo correcto no es así, simplemente es que debemos decir a la paciente que su estado de gestación no es un limitante para hacer ejercicio, obviamente ejercicio moderado, siempre y cuando pueda realizarlo, tampoco le vamos a obligar. Vamos a la pregunta número 10. Un niño de 8 años es traído a consulta por sus padres debido a que presenta desde hace 8 meses desobediencia, discusiones frecuentes con figuras de autoridad y pérdida de control del temperamento ante solicitudes sencillas en el hogar y en el colegio. No presenta conductas delictivas, agresiones físicas ni violación de derechos ajenos. Tras descartar comorbilidades como el TDAH, ¿cuál es la intervención no farmacológica de elección y de primera línea para este paciente? Una terapia cognitivo-conductual enfocada exclusivamente en el niño para control de la ira, terapia de grupo con pares que presenten el mismo diagnóstico, entrenamiento, terapia de capacitación para los padres en el manejo conductual, terapia de juego individual centrada en la catarsis emocional o aplicación de técnicas de tiempo fuera, o sea, timeouts, prolongada y puntivas. Punitivas. Esto claramente se trata de que de un trastorno de qué. ¿Será un disocial? ¿Será un antisocial? Pues no, es un trastorno oposicionista desafiante, donde a la final nos pregunta el manejo de primera línea que no sea farmacológico. Acá se cambia un poco el paradigma. ¿Por qué? Porque muchas veces siempre el no farmacológico es que la psicoterapia o terapia cognitivo-conductual. Pero en este caso específicamente va más allá de solo ello. Sí puede ser de manera ayudante que la podemos dar, de manera coadyuvante la podemos dar, pero aún así no va a reemplazar a lo que es la intervención por elección en estos casos, la cual se trata de qué, de capacitar a los padres. Tenemos un paciente que está, que tiene desobediencia, discusiones, pero todo relacionado a las figuras de autoridad. ¿Y cuáles son las principales figuras de autoridad? En un niño de 8 años, son adolescentes, son los padres, o en el colegio también puede verse esto, pero siempre o muchas veces, no siempre, pues, pero sí muchas veces son los padres. Para ello, pues lo inicial serán las terapias de capacitación, ya que no vamos a pensar en time out igual y prolongada, ¿no? Estos son como castigos, pero no son prolongados, son de manera muy aguda, son algo rápido, al instante, no son prolongados, pero nada, ya que eso es algo destructivo en sí. Y bueno, si los ha prolongado, es muy destructivo. No hay terapia de juego ni terapia de grupo. Lo correcto simplemente capacitar a los padres. Pues un refuerzo positivo es enseñar a los padres a atrapar al niño siendo bueno en lugar de ver todo lo negativo en él. Las consecuencias predecibles es que si pues uso de técnicas como el time out bien aplicado o costo de respuesta que te privilegios de manera consistente no va a ser en el enojo del momento. Igual, y pues estas terapias que no sirven si se usan de manera constante. Son al instante y tampoco van a reemplazar a la terapia de capacitación de los padres. Vamos a la pregunta número 11. Paciente con rinitis alérgica persistente moderada severa.
Ya, por alergia a los ácaros y del polvo que no se controla adecuadamente con corticoides intranasales y antihistamínicos o que desea reducir el uso de medicación, ¿qué tratamiento que busca inducir intolerancia al alérgeno podría considerarse? Un ciclo largo de corticoides orales, cirugía de cornetes, inmunoterapia específica con alérgenos, tratamiento con fármacos biológicos como el Mizumab o lavados nasales con soluciones hipertónicas. ¿Qué podemos usar acá? Esta sí lo veo algo compleja, tal vez. Rinitis alérgica persistente moderada severa. Alergia a carros y polvo, que bueno, ya se usó medicación y desea que controle adecuadamente con corticoides intranasales o que desea que no se controle adecuadamente o que desea reducir el uso de medicación. ¿Qué utilizaremos para buscar tolerancia a alérgena? Ya está con corticoides que no se controla adecuadamente, entonces no vamos a darle corticoides, cirugía totalmente malo, no vamos a darle cirugía de cornetes, no tiene sentido. Lavados nasales, pues tampoco puede ayudar mucho si estamos pensando en algo alérgico. Bueno, acabados. Inmunoterapia específica con alérgenos o tratamiento antibiótico con fármacos biológicos como el Izumab. Esta o Omalizumab o fármacos biológicos lo vemos como tratamiento en asma severo, refractario y también en urticaria refractaria. Esas dos pues, son indicaciones claves para pensar en estos fármacos biológicos como el Omalizumab. Pues en este caso tal vez sea la tercera indicación o quizás simplemente inmunoterapia específica con alérgenos, porque creo que la C es más intuitiva de llegar a pensar y sí, pues estábamos bien. Esto, también conocida como vacunas para alergias, es el único tratamiento capaz de modificar la historia natural de la enfermedad de la alergia. Su objetivo es inducir tolerancia inmunológica frente al alérgeno responsable de reducción de la reactividad alérgica con exposiciones futuras. Bueno, una preguntita yo la veo muy, tal vez algo difícil de que nos llegue de que lleguemos a verla en el UNACOM. Es muy específica, demasiado específica. Pero bueno, ya debe ser una de las más difíciles de este tema de alergia, seguramente. Igual, y pues yo lo veo no muy rentable esa pregunta, aunque bueno, para saberla. Pregunta 12. ¿Qué deficiencia vitamínica es común en la anorexia nerviosa y puede causar neuropatía? Vitamina D, K, E, C, B12. Sencillo. Vitamina D, su deficiencia vitamínica del D es en niños raquitismo, osteomalacia y bueno, raquitismo principalmente y en adultos osteoporosis. Descartada. Vitamina K, pues tendría que dar un trastorno de coagulación. Descartada. Vitamina E, esto sí puede causar neuropatías. Puede. E incluso algo de ataxia, pero sería tal vez algo secundario o un poquito más raro como segunda opción. Podemos pensar, la vitamina C es escorbuto y vitamina B12 viene con hemorragias. Vitamina 12, pues sí, es por excelencia, por excelencia. Entonces la marcamos y vitamina B12 es la correcto. Y de segunda opción, vitamina E. La B12 puede originarse por ingestion insuficiente o mala absorción. Es capaz de provocar neuropatía periférica manifestada con parestesia, ataxia, alteraciones sensitivo-motoras, la cual pues la podemos encontrar en la anorexia nerviosa también. Pregunta 13, ¿qué se pasó acá? ¿Qué pasó acá? Ah, ni modo. Pregunta 14. Una mujer de 28 años, vamos a subir un poquito, mujer de 28 años, sin antecedentes mórbidos, consulta por un cuadro de 24 horas de aumento de volumen y dolor en su extremidad inferior izquierda, se confirma mediante ecodoppler una trombosis venosa profunda. Femoropopitlia. Al indagar en su historia, refiere haber tenido dos abortos espontáneos antes de las 10 semanas y una muerte fetal en útero 22 semanas. No fuma ni utiliza anticonceptivos orales. ¿Cuál es el estudio de trombofilia más adecuado y su manejo? Homocisteína plasmática, suplementación con ácido fólico, anticoagulante lúpico y anticuerpos anticardiolipinas, anticoagulación indefinida, mutación del factor Beta-Leiden, anticoagulación por 3 meses y suspender. El factor Beta-Leiden es lo que... No sé si a ustedes les gusta decir este factor Beta-Leiden, pero es algo... no sé, es algo raro. Estudio de antitromina 3, reposo absoluto, uso de medidas de compresión solamente o medición de niveles de proteína C y S. Esta es una pregunta muy difícil, la verdad. Debemos estar seguros de que en qué tema la vimos.
características clave, las cuales acá está muy bien descrito, la verdad está súper, súper, súper bien descrito. Es, no hay donde fallarla, no tiene trampas ni nada. Es el cuadro tal cual, de que de un síndrome antifosfolípido. ¿Y qué pedimos para un síndrome antifosfolípido? Dentro de todas estas, pues yo les digo, doctores, que hay una que es la más típica, la cual pues esta la vemos en muchas trombofilias, pero pues ¿qué hay de la homocisteína plasmática, de la antitromina 3 niveles de proteína C y S? Pues yo, doctores, los invito a ver en dónde podemos encontrar esas tres. E incluso este factor de la ID, ¿en dónde la podemos llegar a encontrar? ¿En qué patología? Por lo correcto acá, pero un SAF es la alternativa B, no hay más. Y incluso pues está muy bien descrito, va directo al punto, no hay trampa ni nada, es un SAF. Pedimos anticoagulante antilúpico y anticuerpos anticardiolipinas, pues eso es lo correcto. Pero nuevamente, doctores, los invito a ver en dónde vamos a encontrar, en qué patologías encontramos medición o dónde vamos a pedir niveles de proteína C y S, antitraumina 3, el de Leiden, homocisteína plasmática. De todas maneras, acá tenemos un SAF. Claramente, este SAF tiene que, característicamente, un efecto protrombótico. Por eso que la TBP, además, la morbilidad obstétrica, eso es clave, muy clave. Uno, más muertes fetales de los fetos morfológicamente normales, más de 10 semanas, acá tienes 22 semanas. Uno, más prematuros antes de las 4 semanas. Tres o más abortos espontáneos son típicos de un SAF. Y es lo más resaltante. Incluso sexo femenino, joven, todo cuadraba, todo cuadraba. Y se da la anticoagulación definida por el riesgo de recurrencias. Pregunta que está buenísima. Vamos a la pregunta 15. ¿Cuál es el beneficio de la historia de seguridad social? Sí, beneficio de la historia de seguridad social en la práctica clínica: aumentar recetas, eliminar necesidad de leyes, reducir consultas médicas, comprender la origen y evolución que permite mejorar políticas y que le da atención o evitar. Bueno, eso está muy sencilla. Por lo correcto simplemente será esta evolución que va a permitir comprender y mejorar las políticas de la calidad de atención, pues, obviamente. Estamos hablando del beneficio de la historia de la seguridad social. Conocer la historia, pues sí es importante, comprender la evolución de las políticas públicas, los desafíos nuevos que se vienen, tener una visión crítica propositiva sobre las nuevas normas que podrían establecerse referentes a las políticas, tanto sociales como políticas en norma de salud, pues todo esto es muy importante. Ya saben que ver los errores del pasado siempre nos ayudan a determinar cómo será el futuro. Vamos a la pregunta número 16. ¿Qué maniobra clínica sugiere celulitis orbitaria en un paciente con celulitis preorbitaria? Maniobra clínica, a ver, ausencia de edema palpebral, movimiento ocular indoloro, visión de ventral pupilar normal o limitación dolorosa de la movilidad ocular. Más que maniobra clínica, sería solamente clínica. ¿Qué clínica, qué dato nos diferencia de una orbitaria y de una preorbitaria, una septal de una preseptal? Esto es muy sencillo. La clave es pensar en la afectación al ojo. Nada más que eso. Si el ojo tiene la limitación a la movilidad, que no puede abrir, que pierde la visión, que hay limitación, que es doloroso, pues es una orbitaria o una septal, no hay más. Pregunta sumamente sencilla, que igual pues ya la vimos muchas veces, este tipo de preguntas de celulitis orbitaria. Y al final estamos en lo correcto, lo que nos dice que se distingue, ¿por qué? Por la limitación dolorosa de la movilidad ocular, proptosis, que es la salida del ojo, y la disminución de la visión. Muy bueno. Pregunta 17. ¿Qué medida preventiva reduce el riesgo de melanoma? Exposición prolongada sin protección, uso regular de protector solar, aplicación de aceite bronceador, no sé, sombrero, tomar sol, no las pic, súper sencillo, pues el uso de protector solar, no hay más. Regaladísima. Este uso de protector solar, aplicado pues de forma adecuada cada 2 horas y tras sudar o sumergirse en agua, pues será lo mejor, de lo mejor para reducir el riesgo de melanoma. Sencillito. Pregunta 18. Un hombre de, un grupo de 10 trabajadores presenta un cuadro agudo de náuseas, vómitos intensos y dolor abdominal hipocólico que se inicia aproximadamente 3 horas después de asistir a un almuerzo donde consumieron ensalada de papa con mayonesa casera y pasteles con crema. Ninguno presenta diarrea profusa al momento de evaluación. ¿Cuál es el agente etiológico más probable y la conducta inicial correcta?
Staphylococcus pensamos en iniciar hidratación y tratamiento sintomático, Clostridium botulino, administramos antitoxina de forma profiláctica, Bacillus cereus para idea diarreica, hospitalizamos para vigilancia de electrolitos, Escherichia coli enteromorrágica, solicitamos toxina Shiga o Salmonella enteritidis, iniciamos cipro de oral inmediato. Pregunta clave, clave muy importante, donde la enteromorrágica no, nos da diarrea sanguinolenta, ya que nos dice que no presenta ni fiebre ni diarrea al momento de la evaluación. ¿Qué tuvieron? Náuseas, vómitos, dolor abdominal crónico. 3 horas después de comer esto. Baciluceros, que sí, pienso que todos ustedes, con solo ver la pregunta, dijeron o pensaron, baciluceros, pues acá nos habla de variedad diarreica. Se contradice, no hay diarrea, descartada. Salmonella enteritis, que bueno, si no es Bacillus cereus será enteritis, pues no. El tiempo acá de incubación nos habla de que fue en al menos 3 horas. Esta se tarda 12 horas, 48 horas, hasta incluso 72 horas como tiempo de incubación. Descartada. Botulinum, pues debería dar esto de la parálisis. Descartada. Nos queda Staphylococcus aureus, el cual sí, sí, es lo que podemos llegar a pensar, quizás de otra manera. Lo primero que podemos llegar a pensar por el tiempo de incubación y que no trae fiebre, que no trae diarrea. Eso es clásico, muy clásico. La marcamos y sí estamos en lo correcto. La contaminación, pues en estos casos ocurre porque o estornuda o tiene una mano herida o hay contacto con secreciones. Nada más que eso. Recuerden que pues el cuadro por su efecto que tiene, que es algo inmediato, el cuadro empieza desde la hora hasta las 6 horas después de comer. Si el paciente dice comí hace 2 horas y empecé a vomitar, se piensa en Staphylococcus aureus. A diferencia de la Salmonella enteritidis, que pues su tiempo de incubación sí dura un poco más, 72 horas, hasta 72 horas puede ser. La clínica, aunque parezca algo pues muy, muy grave, está febril, es de corta duración, por lo general es algo autolimitado, no sus antibióticos porque pues es una intoxicación. Simplemente con tratamiento asintomático se va a pasar, nada más. Vamos a la pregunta 19, mujer, o bueno, la anterior pregunta estaba buenísima, igual, pues esta es una pregunta clave para el UNACOM. Recuerden que esos puntos son los más importantes que hasta ahora, sí, sí, se lo preguntó alguna vez, no recuerdo en qué reconstrucción, pero sí se le llegó a ver. Y era una pregunta, pues, casi, casi igual, solamente que la respuesta ahí me parece que sí era de Bacillus cereus. Vamos a la pregunta 19. Mujer presenta atraso menstrual de 7 semanas y test de embarazo en orina positivo. Se le hizo una ecografía transvaginal que no visualizó un embarazo intrauterino y constata la presencia de un tumor anexial derecho complejo. La conducta más adecuada será: solicitamos proteína plasmática asociada al embarazo, marcadores tumorales, nueva ecografía transvaginal en 7 días, o niveles de progesterona y estradiol, o beta-HCG en sangre. Esa es una pregunta sumamente sencilla, pues si no se visualizó un embarazo intrauterino, porque tiene 7 semanas apenas, lo correcto será ver en qué rango está la beta-HCG, en 1500, 2000, o si está más, o si está menos. Este rango se lo hace, pues, como ya dijimos, midiendo la beta-HCG. No vamos a ver proteína plasmática, marcadores tumorales que al final solamente son, no se vean como seguimiento. Ecografía transvaginal, pues no, no vamos a repetirla, es solo perder tiempo. Y progesterona y estradiol, que de esto no se trata de una menorrea. Entonces, pues marcamos BTH, sí, esto es lo correctísimo. El útero vacía en ecografía, test de embarazo positivo y masa anexial, que será probablemente embarazo ectópico. Entonces debemos estar muy seguros y estamos seguros mediante la beta-HCG, que pues la zona discriminatoria es entre más o menos aproximadamente 1500, 2000, algunos guías igual pueden ver algo de 2500 o algunas otras 1200, pero lo general es 1500 a 2000. Repetir la medición en 48 horas permite observar la evolución del valor. En un embarazo intrauterino normal, esta beta-HCG se debe duplicar. Pero acá parece que no es un embarazo intrauterino normal.
Vamos a la pregunta 20. Una paciente de 65 años, usuaria de prótesis dental removible y diagnosticada recientemente de diabetes mellitus tipo 2 en tratamiento irregular, acude a control tras completar 14 días de tratamiento con histatina oral por una candidiasis pseudomembranosa. Al examen físico se espera resolución de las placas blanquecinas, pero la mucosa bajo la prótesis persiste ligeramente eritematosa. ¿Cuál es, además del tratamiento farmacológico, cómo evitar recurrencias? Recomendar el uso de tabaco mentolado para alcalinizar el pH de la saliva, suspender el consumo de carbohidratos complejos y frutas cítricas de forma indefinida, mantener una dieta rigurosa de higiene bucal, desinfectar prótesis y optimizar el control glicémico, indicar uso de colutorios con alcohol de forma permanente o indicar reposo absoluto de la mucosa suspendiendo el cepillado dental por 7 días. Bueno, creo que esta pregunta es más intuitiva que otra cosa, parecía muy compleja por el contexto, pero está sencillísima. Obviamente no vamos a dar reposo absoluto de la mucosa. ¿Qué tiene que ver esto? Si nos dice cómo evitamos recurrencias, si está con canillas y pseudomembranosa, usuario de prótesis, pues bueno, creo que ya sabemos todos la alternativa correcta. Consumo de carbohidratos complejos no tiene nada que ver acá. Aunque, pues bueno, no sabemos cómo está eso de su diabetes, la dieta que está llevando con la diabetes, igual y pensar en suspender el consumo de carbohidratos complejos y frutas cítricas de forma indefinida, pues indefinidamente quizás no sea lo correcto, mantener una buena dieta sí, pero bueno, ya puede ser algo muy relativo, ya no nos vamos a meter en esto, que sí, sí, para algunos puede ser sí, para otros no, pero es algo relativo. Y no vamos a recomendar tabaco para nada. Entonces, lo correcto será pensar simplemente en la alternativa C. Muy bien. El control metabólico, el azúcar como combustible, pues bueno, es una paciente diabética que está mal controlada. La prótesis dental, que al final es la clave, porque acá se va a observar este hongo de la nistatina, perdón, este hongo de la candidiasis, su tratamiento de la nistatina. Va a colonizar estos poros y va a formar un biofilm, una película, una biopelícula. Por eso tendrán reinfecciones constantes, entonces sí o sí debemos desinfectarlas con clorexidina. Es lo más clásico. Sospechamos algo grave cuando el paciente no es diabético y aún así tiene candidiasis oral, donde el paso a seguir será solicitar test de VIH o estudiar en plazas ocultas. Y vean este consejazo que nos dejó nuestro querido editor, nuestro estimadísimo editor que nos da preguntas cada vez más complejas. Bueno, doctores, hasta aquí llegamos a estas 20 preguntitas de este biotest, que bueno, estas preguntas sí estuvieron pues, buenísimas, un nivel alto, sí tuvimos pues, tres preguntas muy fáciles, pero las demás sí tenían muy buen nivel, alta capacidad de razonamiento clínico, que pues es lo que nos favorece al hacer estas preguntas tipo UNACOM de casos clínicos. Entonces, doctores, sigamos estudiando y nos vemos en otro biotest.